es que hay muchas empresas de afuera que quieren comprar dotaciones colombianas. Es un proyecto real donde convierten las telas en algodón 100% en energía Limpia. limpia. Hidrógeno limpio. Esa fibra de poliéster, en ese calor, venga, busquemos otras fibras o sea, pensemos realmente en ellos, ¿no? Bienvenidos a Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Aquí descubrimos las historias que se tejen detrás de los uniformes. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mundo de la confección, sus sueños, retos y aprendizajes. Somos Carlos Ortega Y Pilar Vélez. Y desde Ovetex los invitamos a conectarse con estas historias reales que nos inspiran. No olviden suscribirse en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcast. Seguirnos en Instagram como @Ovetex_al-piso. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Fibras. Hoy con una entrevista que tenemos, que no sabemos a dónde nos va a llevar esta entrevista. Estamos ansiosos porque es una entrevista muy, muy interesante que nos afecta a todos en el gremio. Así es, tenemos un invitado súper especial. Nos salimos un poquito del formato de nuestros clientes, de aquellas historias de los fabricantes de la dotación y pegamos un salto para un aliado, a un aliado de nuestra industria. Así que tenemos hoy de invitado a Inexmoda, en cabeza de Lorenzo Velázquez. Lorenzo, súper bienvenido. Qué rico que estés aquí con nosotros, que hayas aceptado esta invitación y qué chévere que estés. Bueno, no, muchas gracias por la invitación. También saludar a todos los emprendedores, empresarios que nos van a estar escuchando. Muy contento de poder compartir mi experiencia con todos ustedes. Gracias, Lorenzo, porque sí, la verdad estamos muy, muy ansiosos de esta entrevista. No sabemos hacia dónde nos va a llevar. Tenemos muchas cosas que hablar. Como gremio tenemos unas dolencias muy específicas como el gremio de la dotación y queremos acercar a Inexmoda muchísimo más a este gremio, que lo entiendan también. Yo sé que han trabajado y tienen muchas cosas que queremos que nos cuenten y queremos que les cuenten a todos que están trabajando, pero que seamos un poco más visibles. Sabes que esta es una de las iniciativas, por esto nace este podcast, porque queremos hacer mucho más visibles el gremio de la dotación. Tenemos unas características, un gremio que le habla a la industria, no es un gremio que le está hablando a la moda, como muy diferente. Entonces, estamos en un gremio técnico, estamos en un gremio de especificación, estamos en un gremio de normas. Entonces, es muy diferente y queremos ver también desde la posición de Inexmoda cómo nos vamos a conectar mucho más y cómo vamos a hacer crecer esta categoría de la dotación. Entonces, bueno, hay muchos temas que tratar. Temas que trabajar. Bueno, arranquemos como por... Sí, gracias por estar acá. Sí, arranquemos como por... Cuéntanos un poquito, Lorenzo, ¿qué es Inexmoda? ¿Cuándo se fundó? ¿Y qué hace? ¿Y por qué es tan relevante en Colombia? La historia de Inexmoda es muy bonita. Inexmoda tiene 38 años de servir a la industria y fuimos creados en una coyuntura bastante compleja. Y esa coyuntura tiene que ver algo con algo que se llaman los CERT, que son los certificados de reembolso tributario, que de hecho el gobierno volvió a sacar. Entonces los invito a todos, a los que tengan productos de valor agregado, que aprovechen ese incentivo, porque el incentivo está en prácticamente deducción de renta del 3% del valor FOB exportado en productos de alto valor agregado, incluidas las dotaciones que se exportan. Muy atentos a esto, y hay 800.000 millones de pesos que los empresarios podrían reclamar vía esta certificación. Entonces, les cuento esta primicia si no sabían, aprovechenlas, pero volvamos entonces al pasado. Eh, Colombia fue un país textilero muy grande. Nosotros llegamos a tener plantas de 15.000, 18.000 y 22.000 empleados. Antioquia muy importante, Bogotá también, el Valle del Cauca, y éramos grandes exportadores, sobre todo vinculados a la cadena de valor del agro, el algodón. Llegamos a tener 400.000 hectáreas sembradas de algodón. Digamos que esto fue una maquinaria que funcionó bastante bien y se apoyó mucho en los CERT, o esos certificados de reembolso tributario.
llegó un momento en que empezamos a inundar los mercados, sobre todo Estados Unidos, y recordemos que Estados Unidos tiene un gremio fuerte que se llama Cotton USA y teníamos un sistema de preferencias arancelarias con los Estados Unidos. Los Estados Unidos demandan a Colombia y lastimosamente el sector textil tiene que desmontar los CERT. Con esos certificados de reembolso se reúnen grandes industriales, en su momento también Bancoldex, y dicen, necesitamos cambiar de industria. Ya no vamos a ser competitivos vendiendo textiles, maquila y productos sin valor agregado y tenemos que pasar de una industria que es un commodity a la industria de la funcionalidad, la moda y el valor agregado, que tiene que ver mucho además con el tema de dotaciones, que ahí hay una autopista de crecimiento que lo hemos hablado y es que no hemos desarrollado lo suficiente. En ese contexto, los empresarios dicen, estos reembolsos tributarios no nos los gastemos y creemos este instituto que a partir de la innovación nos ayude a desarrollar todos estos procesos. Se crea Inexmoda. La primera feria que tenemos es Colombia Tex, que fue la feria que acabamos de vivir esta semana en Medellín. O sea que este evento fue ya, esta fue la 30, ¿qué? 31, 8. 38. 8 años. 31 bien, ininterrumpida, porque muchas ferias textiles en el mundo muchas veces han tenido interrupciones. Y después se crea Colombia Moda, ¿cierto? Que es la Semana de la Moda de Colombia, pero con algo muy bonito, y es que con esos dineros, Inexmoda empieza a hacer unas inversiones muy interesantes. La primera inversión era tomar ingenieros a que entendieran el mundo, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando en materias de manufactura? También coger personas, creo que fueron más de 40 personas de todo el país, a que se formaran en moda, porque aquí no había ninguna carrera de diseño. Hoy en Medellín hay más o menos 14 carreras de diseño, en Bogotá posiblemente hay 4 o 5 carreras de diseño y nosotros estamos en Antioquia porque está el 48% de la industria. No obstante, es un instituto que funciona para todo el país. Entonces ha sido un proceso muy bonito, no solamente de hacer las ferias para mantener un sector vivo, para que se conecte con el mundo, para traer tecnología de punta, porque recordemos que muchos de nuestros empresarios son pequeños y no pueden viajar a Alemania, no pueden estar en ITMA, no pueden estar en Premier Visión. Eso fue muy bonito. Y la otra cosa que hicimos fue montar el laboratorio de investigación. Nosotros hoy tenemos un laboratorio de investigación bastante interesante desde el desarrollo de tendencias de moda, pero también tendencias de negocio, también investigaciones, por ejemplo, en torno a la sostenibilidad, circularidad, desarrollo de productos y tenemos bastantes procesos de innovación. Entonces, llevamos haciendo eso 38 años y ha sido muy lindo porque cuando uno ve la estructura del retail colombiano, el 70% son marcas colombianas. Y donde nosotros tenemos una estructura de moda potente en América Latina es en países como Brasil y en países como Colombia, donde las marcas colombianas logran competir con los grandes grupos internacionales de la moda. En algún momento hablé con la gerente de una empresa muy reconocida a nivel del mundo y me decía, el último país que nosotros abrimos en Latinoamérica fue Colombia. Y fue por estas marcas que para nosotros es muy complicado competir. Estamos hablando de Cristal, estamos hablando de Studef, estamos hablando de Seven Seven, Pat Primo, las marcas del Grupo Uribe. Un montón. Y Sí. recordemos que muchas marcas internacionales fueron compradas por grupos colombianos para servir todas las Américas desde Estados Unidos. Marcas como Chevignon, que son marcas de país, pero que realmente la operación de Colombia son propietarios de las marcas. Lo mismo pasa con la FNAF. Entonces se ha creado todo un ecosistema en torno a la moda y el valor agregado. Y también eh, poder conectar la industria de los textiles funcionales con la moda, lo que nosotros conocemos como el shaper o las fajas. Entonces digamos que apoyar todos esos procesos ha sido muy interesante. Hoy tenemos, además de las ferias, proyectos de aceleración, tenemos la única aceleradora de América Latina de emprendedores de moda, donde ayudamos a acelerar las grandes marcas que todos conocemos, Monastery, Undergold, True, todas estas marcas que hoy están triunfando, el mismo Agua Bendita que se presenta en nuestras ferias de todos los segmentos. Nosotros no hacemos acepción. Muchas veces la gente dice, ay, Moda, diseñadores y Joan Ortiz son parte de la cadena, pero también son marcas. Trabajamos mucho con los pequeños talleres de confección en todas partes del país, desde Sucre con los artesanos. Trabajamos mucho con comunidades indígenas porque hay un potencial muy grande
de generar valor a partir de las comunidades. Y bueno, yo creo que al año atendemos alrededor de 800 empresarios en procesos de aceleración. Traté de resumir lo que hacemos Excelente. y condensarlo. Espectacular, espectacular. Bueno, aterricémoslo ahora a la dotación, porque espectacular lo que hace Inexmoda y no, mejor dicho, esta Colombia Tex es un éxito. Te decimos que es la feria reconocida a nivel mundial como la feria más importante en textiles. Es Mira, están así que quiero aquí confesarte algo que me lo han dicho dos brasileros, textileros, hablando en Brasil, y nosotros le estábamos preguntando, venga, ¿cuál es la feria de ustedes, la textil? Porque queremos conocerla, queremos venir, ¿cierto? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Me dicen, la feria de nosotros, los textileros brasileros, es en Medellín con Colombia Tex. Vamos 80 empresas de textiles. Y yo así como, no jodas, pues 200 millones de habitantes, ustedes acá, una industria potente y no tienen feria. No tienen feria textil. Es decir, Colombia Tex es demasiado importante. Y si uno va un poco más allá y va a Europa y visita otras ferias, todo el mundo los conoce. Queremos hablar de dotación porque parte del resultado, la consecuencia de esos 38 años de ustedes estar apoyando y desarrollando la moda colombiana y posicionándola, ahora queremos como gremio de dotación, que podemos ser, no sé si tienes el dato, cuántos fabricantes de dotación estaban No, aquí. tratamos de, pues traté de tener las cifras, no son muy concluyentes por los cambios del CIO. Lastimosamente, Sí, es difícil. no hay. Y la otra cosa también es la diversificación de los modelos de negocio. Voy a contar una historia sobre las dotaciones. Nosotros en algún momento, bueno, no en algún momento, constantemente estamos desarrollando unidades de negocios e intraemprendimientos para las empresas. Y recordemos que hay ciertas categorías, sobre todo en el diseño, que tienen estacionalidad. Entonces, algunas de las unidades de negocio que nosotros montamos con diseñadores era que tuvieran su línea de diseño especializado para dotaciones o que pudieran hacer colaboraciones. Entonces, también hoy tenemos empresas que tienen como estos spin-off donde hacen dotaciones. Voy a poner un ejemplo interesante, que no son, bueno, diría que sí funcionales, pero el caso de Hermeco, of course. Ellos tienen su línea infantil, son buenos en infantil, tienen otra unidad de negocio que es paquete completo para infantil, pero tienen otra unidad de negocio que es dotaciones escolares. Entonces, ellos trabajan con equipos, entonces trabajan con el Nacional, trabajan con colegios. Entonces es difícil porque digamos que ha sido una autopista de crecimiento que nosotros hemos, eh, digamos, como promovido dentro de las empresas, cómo diversificamos las fuentes de ingresos, entendiendo las estacionalidades que puede tener la industria de la moda. Entonces, realmente la cifra es muy difícil. Lo intenté para este podcast, pero digamos que con el equipo sí me dijo, hay una manera como de tener una base y una encuesta de los cuales talleres están en dotaciones, pero eso se los dejo para el próximo podcast si me invitan. Eso les tengo la primicia. Seguro que sí, pero para darte un número, más o menos, nosotros tenemos más de 2.000 clientes que solamente hacen dotación. Y, por supuesto, la gran mayoría, más de un 90%, son empresas pequeñas de 2 máquinas o de 4 máquinas y de ahí. Pero con un potencial gigante, porque cada vez más la industria de la dotación se va profesionalizando, se va volviendo más técnico, se va actualizando en normas. Hace 2 años se actualizó la de norma de alta visibilidad, la NTC 2471, que hablamos hace poco, y así muchas. Entonces, desde la visión, desde la experiencia de ustedes de cómo poner de acuerdo con un objetivo común al sector textil, porque finalmente en dotación somos textiles. Creo que podemos unirnos o ayudar a unir al sector de la dotación, a los empresarios y empezar a hacer cosas diferentes y más profesionales. así es un poco, Lorenzo,
Lo que hablabas de la estacionalidad de las empresas, ¿no? Está, y es claro, y muchas veces hablábamos con confeccionistas de dotación donde decían, ¿por qué una empresa de moda ofrece dotación? Claro, entonces ellos entiendo desde la producción que yo no puedo dejar una planta parada por la estacionalidad, porque me cuesta más la planta parada que ponerme a fabricar, así sea a un poco de bajos costos, porque la dotación tiene márgenes muy diferentes a la moda, muy diferentes. Aquí es un tema de costo, un tema de gasto para la empresa, pero también un poco la invitación desde nosotros y desde el gremio es que estas empresas que tú hablas, que también son grandes empresas y son grandes jugadores en el mercado, se profesionalicen a entender que la confección de la dotación no es confección de moda, porque estamos hablando de vidas, porque estamos hablando de empleados, porque poner una cinta reflectiva en un uniforme, lo único que hace es salvar una vida. Si tú se la pones aquí, aquí, aquí por diseño, hace toda la diferencia. En que si se la pones aquí y aquí, hay un estudio de los puntos de movimiento donde el ojo humano alcanza a reconocer que es una persona y no es un cono de señalización. Entonces, hay un tema mucho más allá de solamente la confección y solamente el te doy, el a ver, hablamos mucho de, las estaciones de gasolina, tienen unos diseños muy hace poco una de estas empresas cambió su uniforme. Estábamos a la expectativa todos de que iban a sacar, y sacaron poliéster, una tela en poliéster. Donde haya un incendio, se le pega. Entonces, un diseño muy bonito, hicieron unas cintas reflectivas, cruzadas. Muy No, asesorados por una empresa de moda. claro, entonces ahí decimos, Diseño. venga, esto, hablamos otro lenguaje. Estamos hablando otro lenguaje porque los podemos mezclar, pero tenemos que entender que estamos hablando en dotación, estamos hablando de vida, De protección, de de protección seguridad. del ser humano. Y de confort. Claro, esto no pelea con el confort, no pelea con el diseño, al contrario, se complementa perfectamente, pero como primero es la vida. Entonces, es un poco, ¿qué tal si, y la propuesta, y yo sé que ustedes están trabajando mucho, es acerquemos más ese gremio que ustedes manejan tan fuerte? O sea, digamos, son un referente, para nosotros son el papá, para todos son el papá y Nexmoda. Bajémoslo también a la dotación, que es un gremio muy importante, pero que le hablamos a la industria. Sí, yo creo que has dicho una cosa muy interesante. Nosotros invitamos a Carlos, que gracias a Dios nos apoyó en este proceso de rediseño de los uniformes de los agentes de tránsito, eh, y partimos como nosotros le llamamos el triángulo, ¿cierto? Y es, primero, la adaptación hay que verla desde la funcionalidad. Funcionalidad significa salvar vidas, funcionalidad significa, y es que la dotación, el uniforme, sirva para el propósito y para el objetivo que fue hecho. Después, en ese triángulo tenemos otro aspecto importante que es la comodidad. No solamente cómo salvo vidas, sino cómo pienso en el usuario, ¿cierto? Y que el usuario esté en centro. Y lo tercero, cómo teniendo funcionalidad, cómo siendo confortable, cómodo, que la gente se sienta parte de, también cómo es lo suficientemente estético para que la persona le guste su uniforme. Puede ser el más complejo, puede ser, yo lo pongo en este ejemplo, uno dice, pues un uniforme de astronauta es lo que es, ¿cierto? Pero si yo comparo los uniformes y porque tengo una amiga que trabaja en Tesla y en SpaceX, ¿no? Que de hecho viene de una empresa de moda. Qué chévere Claro, tener esa amiga. entonces, cuando uno, por ejemplo, mira lo que son los uniformes de astronautas de hace 40 años con los trajes que tiene SpaceX, o sea, son dos cosas Dos cosas totalmente distintas. funcionalidad, es hiper cool, o sea, es una nota y dice, ¿qué nota es? O sea, lo quiero. Seguro. Exacto. Claro.
Exacto, entonces no, yo creo que hay que aprender a combinar las cosas. Y creo que hablas una cosa muy interesante, y yo lo hablaba con Carlos también, y es cómo profesionalizamos la industria. Y les voy a contar, para que todos nos pongamos las pilas, decía, Carlos, nosotros, yo he viajado a varios países, y entonces la gente ama la moda colombiana, ama mucho lo que nosotros hacemos y dicen, yo quisiera comprar dotaciones en Colombia. Estoy hablando de República Dominicana, en algún momento estuve en Mérida, en México, y creo que le conté esta historia a Carlos, donde ellos iban a los restaurantes aquí que tienen dotaciones y decía, venga, yo quiero esto para mis restaurantes. ¿Esto quién lo hizo? Ah, no, una empresa, normalmente pequeña, 2 máquinas, iba a la empresa y la empresa no sabía cómo venderlo. Y la otra cosa que falta en esa profesionalización y es no solamente el cumplimiento de la regulación, pues que yo creo que ustedes hacen una tarea y es cómo enseñamos a esto, sino también cómo nuestras empresas son capaces de estudiar el consumidor, ¿cierto? El consumidor para que llegue a ese comfort, para que esas aristas se puedan, se puedan conectar. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto muy grande y es que hay muchas empresas de afuera que quieren comprar dotaciones colombianas, pero no logran conectar, nosotros tampoco conocemos la normatividad, ahí tenemos un reto de profesionalizarla y les cuento, en algún momento nosotros intentamos mucho en Colombiatex tener un gran espacio de workwear súper especializado, pero incluso era difícil encontrar las empresas que estuvieran. La Era di- Hacerlo. porque ya lo necesitamos. Estamos en el momento, yo creo. Mira, Lorenzo, hay otra cosa, otro tema muy importante de unir en ese triángulo que tú dices, y es que cuando yo le hago una prenda a una empresa, ¿cuántas prendas tendrá una marca? Coca-Cola, pues, que es lo que uno siempre dice. ¿Cuántas prendas, cuántos empleados tiene? Se le entregan por ahí que 3 o 4 prendas por entrega, son 3 entregas al año, o sea, esto es una cantidad de prendas replicadas, ¿sí? Es una sobre la otra. Pero yo lo hago en un material que aquí tiene poliéster y aquí en el pantalón tiene algodón y tiene un logo acá y con mezcla y tengo una cantidad de materiales replicados por muchas unidades, donde después en la vida útil de esa prenda va a ser imposible. No voy a poder hacer nada con esa prenda. O le voy a dar, ya hay muchas cosas, ya hay algunas, estuvimos con Mónica Fonnegra acá, la diseñadora, donde ella convierte estos productos y le da una circularidad, pero hay una cosa y es que no tenemos conciencia desde el diseño, que es que esto es un uniforme replicado por mucho. Nosotros, te contábamos, hay una iniciativa eh, en España, o ya hay un proyecto, una iniciativa, no, ya es un proyecto real, donde convierten las telas en algodón 100% en energía Limpia. limpia. Hidrógeno limpio, que es. ¿Qué pasa? Claro, en Europa nos decían, pues en España nos decían, lo que pasa es que en Europa no hay algodón 100%. Entonces no tenemos, y nosotros le decíamos, venga, ¿cómo así? En Latinoamérica lo que tenemos es algodón 100% en dotación. Qué bueno uno, el uniforme, pensarlo desde el confort, desde el diseño, desde la seguridad y desde la circularidad. Y si yo hago un uniforme en 100% algodón después, yo voy a poder ese mismo uniforme ponerlo en la cadena productiva de la circularidad. Y si no es 100% también, no es que estamos Claro, cerrados a otros, es un ejemplo. Las sí, otras fibras deben tener otra funcionalidad en el desuso, al final para que vuelvan a cerrar el círculo o tengan una finalidad sostenible. claro, el 100% es porque en este punto de la energía era con 100% y están en desarrollo apenas del otro, pero ya, y yo sé que sobre eso han trabajado mucho ustedes, que lo han trabajado mucho desde moda, pues pero lo podemos unir porque si hay desarrollo sobre algunas telas o algunas composiciones específicas, lo podemos voltear a que los uniformes vayan alineados con esto. Quisiera hacer como eh, opinar dos cosas sobre lo que dijiste que es muy interesante. Vamos a hablar de la circularidad, que eso nos interesa mucho y me gustaría contarle también a la audiencia un poco lo que a nivel de gobierno viene para la industria, que es el término de responsabilidad textil de productor y no solamente hablarlo desde la conciencia, sino que ya nos toca. Sería muy bonito tener muchas veces la conciencia,
pero lastimosamente la regulación viene primero que la conciencia del ser humano. Es algo muy interesante. Entonces vamos a hablar de eso, pero quisiera decir algo que es muy importante y nosotros estamos tratando de hacerlo y es formar a las empresas en lo que tú decías, el tema de la vida, el tema también de la estética, de la que la gente se sienta feliz con el uniforme de una empresa, que sea cool, que sea chévere. Y yo creo que las empresas tienen que hacer un ejercicio importante. Estaba justamente en Colombia Tex hablando con Lucas, que es el director de desarrollo empresarial de Confama. Él trabajó mucho en el tema de innovación y trabajó en ASEP. Entonces ahí estamos muy conectados con él en materia textil y él en algún momento desarrolló una dotación que se especializaba directamente en entender los contextos. Y aquí este es el llamado para la empresa, ¿cierto? Y estoy hablando para la empresa, estoy hablando para el sector público, estoy hablando para la Secretaría de Movilidad, que me gustaría contar los retos de lo que fue esa experiencia. Y hablando con Lucas de Confama, nos decía es que nosotros, ¿cierto? Logramos desarrollar una dotación que se conectara incluso con las realidades locales. Esto que impacta el costo, porque si yo soy ASEP, ¿cierto? Y yo sé que tengo personas en producción, sé que tengo personas en oficina, sé que tengo personas que están en unos climas bastante fríos, como es Manizales, y otros que están en climas bastante calientes, la pregunta es, ¿la dotación para todos es igual? Lo que hacen las empresas es que para todos Al exacto. mundo. Y se acuerdan que yo les dije que era muy importante entender el contexto del consumidor, tener esto, dónde se la va a poner, para qué sirve la dotación. Y habían personas que tenían, y nos contaba la experiencia que tenían trajes industriales, pero realmente el traje era industrial, pero el 80% estaba centrado en una oficina. Era administrativo. Era administrativo y viceversa, ¿cierto? Claro. Con diferentes climas, con diferentes, o sea, el entendimiento de lo que nosotros hablamos en estudio de consumidor de cuál es la ocasión de consumo. Venga, entendamos muy bien ese journey. Ahí hay un reto. Y cómo las empresas, porque diste algo que nosotros tenemos que sacar al negocio ahí, el precio, lo más barato, yo lo he visto en los bananeros, no tengo nada con los bananeros, pero lo más barato, lo más malo. Y yo decía, pero esa fibra de poliéster en ese calor, venga, busquemos otras fibras o sea, pensemos realmente en ellos, no es lo más barato como para cumplir la regulación y entregar las 3 dotaciones al año. Yo creo que aquí tenemos que pensar un poco también en las empresas, las personas, y esto lo conecto con lo que nos pasó en la Secretaría, en el rediseño del uniforme de la Secretaría de Movilidad, y es que básicamente, como nosotros estamos conscientes de ahí una oportunidad muy grande, yo muchas personas en el espacio público, en Bogotá, en Medellín, que yo digo, pero ¿por qué tienen ese uniforme? Yo me pregunto, y desde INECMO hemos estado tocando puertas, ¿cómo nosotros logramos que las empresas digan, voy a tomar yo le llamo la decisión fundamental, y es entender que el centro del negocio están las personas. Mucha gente dice, yo se los he dicho, lo acabo de decir aquí, se los he dicho en la cara. Entonces generan unos claims de marca donde dicen, lo más importante son las personas. Y claro, como uno ya sabe de textiles, y uno dice, mira cómo están vestidas. Ya uno, porque uno ya todo lo ve en términos de textiles. O sea, los que estamos en este mundo, todo está en términos de funcionalidad, moda, ya estamos con ese chip. Y yo decía, pero ¿por qué este claim de marca? ¿Cierto? Están ayudando a salvar vidas, pero la vida de ellos, ¿qué Exacto. pasó con la vida de ellos? O sea, es muy complejo. Entonces, eso por un lado. Y en el tema de circularidad, yo creo que qué bueno tener la conciencia, pero también hay que ser muy estratégicos y es decirle a los que nos escuchan y es, en Cámara de Representantes se ha caído 2 veces la regulación de responsabilidad textil. Sí, la de garantía extendida del productor. Así es. Entonces, dentro de esta responsabilidad extendida del productor, lo más seguro o la promesa que hizo el gobierno actual es que la quiere dejar lista. Y si la quiere dejar lista, entonces vamos a tener que pensar y diseñar para la circularidad, es decir, para el postconsumo. Entonces creo que tenemos un reto, lo que tú decías, elegir bien los materiales, cómo podemos ensamblar
desensamblar, qué cosas se pueden recuperar, ¿cierto? Y si no las podemos recuperar para un proceso de remanufactura, ¿cierto? Que hoy hay cosas muy lindas, por ejemplo, la remanufactura de moda. No sé si ustedes se dieron cuenta que llevamos teniendo unas pasarelas donde estamos vinculando las dotaciones con la moda. Entonces tenemos un diseñador que se llama Alejandro Crocker. Si no lo han visto, los invito, busquen una pasarela que fue el opening el año pasado de Colombia Moda, donde convertimos las dotaciones de Transmilenio en prendas de moda, porque es que las dotaciones tienen cosas espectaculares, en colores, en los materiales de las dotaciones, la moda se los sueña, o sea, los materiales en algunos casos cuando la empresa es consciente de primerísimo nivel y podemos ver cosas espectaculares. Con Fundación Santo Domingo estamos mostrando también en un tema de recuperación, estamos apoyando también procesos, por ejemplo, yo iba a traer una cosita que se me olvidó, una dotación de pulpes que habíamos hecho como con unas operarias y un pequeño empresario del sector que trabaja en la cárcel del Pedregal. Unas maletincitas se pueden hacer, bueno, se pueden hacer un montón de cosas de remanufactura. Hay una conexión, pero hay que pensar en eso. Eh, Lorenzo, yo creo que una de las cosas que salen acá es, tenemos que hablarle a la industria. Ustedes son una empresa muy importante que tiene, que si tocan las puertas de la industria, se las abren mucho más fácil que a uno, un pequeño, que a un confeccionista, que el confeccionista está yendo y a veces por hablar de algo de esto que estamos hablando, pues tiene que mirar es el precio y revisar otras cosas y de pronto no piensan que le están hablando es por venderle solamente su producto y no porque de verdad hay una conciencia atrás. Entonces, pues empresas como Inexmoda, de hecho nosotros pues les llegamos a la industria también, vamos y hablamos, hacemos capacitaciones, pero sería muy bueno que abriéramos estos espacios, mucho más que yo sé que ya habías hablado algo con Carlos de Sí, hacer sí, sí, de hacer sobre algo. alto visibilidad, sobre estos temas. Mira, después de escucharte, creo que coincidimos en la misma preocupación, en cómo profesionalizar la industria de la dotación en Colombia. Al profesionalizarla, elevamos el estándar y dejamos de hablar de precio. Y si elevamos el estándar de la industria, segurísimo que nuestros empresarios van a exportar y tendrán acceso al mercado internacional. Y si nosotros ustedes como Inexmoda y nosotros como actores de la industria de la dotación, nos ponemos de acuerdo y buscamos cuál sería ese plan de trabajo, estoy segurísimo que en muy pocos años la industria de la dotación en Colombia va a estar vistiendo las petroleras en Canadá, porque en la NSC, en la feria en Estados Unidos, nos hablan que la confección colombiana todo el mundo ama la confección colombiana. Tú lo dijiste, fuimos un país de todas maneras muy textilero y tenemos un posicionamiento y hoy muy confeccionista de moda, muy reconocido, y llevar la dotación a otras, a internacionalizarla. Son demasiados temas, porque son temas, primero normativos. Todo lo que se sueña, Alejandro, que he visto muchas cosas, son espectaculares. Y si les metemos el marco normativo, puede terminar en un uniforme circular espectacular, ¿sí o no? Entonces, él tiene la creatividad, tiene el diseño, tiene el concepto para darle. Mira, hablábamos con un cliente hace unos episodios que la rotación de los colaboradores de las empresas para todos es muy complicado. Y si uno desde el uniforme los seduce a que ellos digan, oiga, es que estoy tan rico, tan vestido, o sea, tan bien vestido, tan chévere, que solamente desde que me pongo el uniforme me dan ganas de ir a trabajar. Puede ser, hasta la moda es aspiracional, la dotación no. ¿Y qué pasa si tiene un pequeño componente también aspiracional desde el diseño? Entonces, marco normativo legal de lo que hay que cumplir, amarrado de todas las restricciones de seguridad industrial que se deben cumplir, acompañados de un producto técnico y enmarcado en toda una visión de moda, de diseño, de confort.
pensando en que sea circular y sostenible, yo creo que podemos poner a Colombia súper ganadora en la industria de la dotación. Sí, yo creo que hay unos nichos interesantes, creo que ha sido un mercado poco explorado. Estamos también muy tranquilos con el mercado interno. Creo que para llegar a esos mercados nos asusta un poco las regulaciones, la reglamentación que tiene. Siento que ahí esa profesionalización es muy importante. Yo creo que tenemos, como bien lo dicen, tenemos que hablar mucho, hablar de la oportunidad del mercado. Creo que nosotros lo hacemos, seguramente no con la fuerza y la capilaridad que necesita la industria. Igual sí tenemos que decir algo y es que nosotros constantemente estamos sacando proyectos en todo Colombia. Entonces sacamos convocatoria, muy atentos a todas las convocatorias que nosotros sacamos. Y en esas convocatorias, sobre todo las que hacemos de encadenamientos productivos, nos llegan empresas de dotaciones, nos llegan los talleres de dotaciones, incluso en zonas donde uno dice no hay confección, pero mentiras que sí hay, porque está el taller de confección que le hace al colegio, que le hace a la empresa minera. Hoy venimos trabajando también con estos programas de responsabilidad social de si yo soy una minera, ¿cierto? Si yo estoy en exploración, yo cómo le ayudo a la comunidad. Entonces, cómo fortalecemos todo el tema de dotaciones dentro de la comunidad. Entonces, ahí tenemos como estas empresas. En algún momento hicimos un proyecto con víctimas del conflicto armado que fue muy bonito y el tema de dotaciones necesita ciertas especialidades que muchas veces en los territorios no hay. Entonces, por ejemplo, en el Cauca no había una sublimadora, no había. Entonces, mismo literalmente teníamos un proyecto, se fue se llamaba Vivimos Pacíficamente, lo puede googlear ahí, donde nosotros incluso les ponemos capital de trabajo. Entonces, llevemos la sublimadora al Cauca, llevemos la bordadora, porque imagínense, estás en el Cauca, ¿cierto? Eso es una pequeña empresa de dotación, tienes la oportunidad de generar encadenamiento productivo, nosotros ayudamos a esa conexión empresa ancla o con incluso el que tiene el concesionario de la vía. Ahorita vamos incluso a ver cómo hacemos remanufactura también con esos concesionarios y las pequeñas comunidades, por ejemplo, en Puerto de Río, donde venimos trabajando con Promigas, con Fundación Promigas. Entonces, imagínate, estás en el Cauca, necesitas una bordadora, necesitas sublimación, tenés el corte, después tienes que llevar para Cali, después tener que devolver. Es muy loco. Entonces, Muy loco, aquí pero buenísimo. es hermoso, pues, y aquí también hay que hablar, listo, estos pequeños talleres de dotaciones en el territorio, desde el tema social, son muy importantes. Todos caben, yo creo que todos caben en esta profesionalización. Sí, Quiero, porque se nos acabó el tiempo, es que este tema es demasiado bueno y tenemos mucho, tú lo dijiste, tenemos que conversar más. Yo quiero aprovechar este espacio y a semejante invitado que tenemos aquí para proponerte, hagamos, como dicen en marketing, un accountability público, un compromiso público de iniciemos hagamos un acuerdo para empezar ya a hablar donde estén los confeccionistas, donde está el textilero, estamos los distribuidores, están ustedes, está un ente certificador o normativo que sabe cómo estructurar y darle forma, porque qué bueno al final tener un sello de calidad, aquella empresa que compra con ese sello es porque sabe que ese empresario, por pequeño que sea, de dotación, sí, un sello de dotación, como lo hacen en Brasil, es que la industria brasilera, Petrobras, perdón, o cualquier empresa, dice, ¿esto quién lo hace? Esta pequeña empresa, pero está certificada. Ah, no, entonces yo ya sé que lo que me entrega está a la altura del más grande. Y todos tenemos espacio, porque creo que exacto, esta profesionalización tiene que ser democrática. Aquí todo el mundo entra. El que quiera, pues, asumir el compromiso de profesionalizar, tocar todos los temas y tener la ayuda y el apoyo de entidades como las de ustedes que le enseñan cómo estructurar un negocio para llegar también a crecer. Todos empezamos chiquitos. ¿Cómo la ves? Entonces, privado, no, sí, yo digo que yo me animo a explorar el tema. Yo no, pues, siendo muy sincero, no sabía que habían sellos de dotaciones de calidad, me parece espectacular. Entonces ahí, pues, creo que uno siempre aprende cosas nuevas, me parece muy chévere.
nosotros hoy incluso podría servir, pero yo sí voy a explorar esta posibilidad. Nosotros hoy estamos implementando pasaporte digital, que ojo, muy importante para el tema de Europa. Nosotros hoy, recuerden que estamos en la regulación de ecodiseño para los productores. Ya tenemos 3 pilotos en marcha. El pasaporte digital nos lo van a pedir para entrar cualquier producto textil a la Unión Europea. Hoy están en pilotos en todas partes del mundo y el problema es que esas regulaciones que son sostenibles ambientalmente muchas veces tienen poca sostenibilidad social porque sacan a los pequeños. Entonces, como tenemos una herramienta que sirva para todos y eso nos va a dar trazabilidad de la cadena de valor y le va a permitir a las marcas llegar a Europa o que dotaciones también tiene que cumplir con la regulación. Pero con lo que decías del certificado, como ya tenemos la estructura tecnológica, podríamos utilizar la misma estructura de pasaporte digital para ese certificado de dotaciones, porque tendríamos la trazabilidad y obviamente habría que, me imagino, formar como un comité que certifique. Eso es un proyecto que a mí me suena interesante. Yo no he escuchado, yo me comprometo aquí, pública, yo me comprometo a explorar La posibilidad, teniendo que ya tenemos una base tecnológica donde se ha invertido, incluso en alianza con una empresa de Uruguay para pasaporte digital. Esa misma estructura tecnológica nos sirve para la certificación y para estar haciendo validaciones, porque además tiene blockchain, ¿cierto? Y también lo tenemos en formato freemium también para empresas muy pequeñas, o sea que no dejamos la empresa pequeña que se quiera certificar. Ya nos tocaría sentarnos, yo lo voy a llevar, mi compromiso es que lo vamos a explorar, lo voy a llevar, y si esto tiene sentido, también como, pues yo lo pongo aquí y todos ojalá nos escriban, los que estén interesados en esto, podemos armar un comité y unas mesitas regionales o para que pues, escuchar la voz de todos, también financieramente cómo sostenemos esto. Yo creo que desde Inexmoa podríamos operar con el acompañamiento de un comité técnico conformado por los mejores que nos ayuden a hacer esa validación y prestamos la estructura, importante hacerlo financieramente viable, no para que nadie gane dinero, sino para que se autosostenga, pero eso me parece muy chévere y muy bacano ver las experiencias de otros países. A mí esto me parece interesante porque incluso esa misma herramienta, si se genera un excedente adicional de la operación, esto podría ser un recurso que nos lleve a formar cómo entregamos, cómo cogemos pequeños empresarios de Colombia que se vayan a ver no sé dónde el ecosistema es muy potente, porque ahí sí economía les digo, no es mi experticia, pero si el ecosistema es potente en Brasil, hacer esas misiones, yo lo veo con muy buenos, o sea, Sí, sí, me súper, parece muy interesante lo que están proponiendo. súper, pues muchas gracias, Lorenzo. Gracias por haber aceptado esta invitación, por ese compromiso público de empezar a explorar y a que nos conectemos y lo hagamos una realidad. Esta es una voz, esta es una voz, esta es una charla, esto es un inicio, pero también es una invitación a todos, porque todos tenemos, todos los que hacemos parte de, aquí no hay competencia, aquí tenemos que como gremio subir esos estándares y crecer como todos como gremio. Muchas gracias, Lorenzo, por esta charla tan interesante, por todo ese conocimiento. Sí, has dicho algo muy bonito. Les comparto algo y es, siempre que hay una palabra, hay una declaración que nace del corazón, siempre hay una semilla. Las palabras no están para que se las lleve el viento. Si uno tiene buena intención de corazón, ojalá que estas palabras empiecen a crear muchas semillas en la conciencia de Nexmoa, ideas súper valiosas que nunca lo hubiéramos imaginado que esto era posible. Entonces, yo sé que muchas cosas van a florecer de aquí, estoy seguro que sí. Cuenta con Ovetex y yo sé que con toda la industria, no solo confeccionistas, sino yo sé que se nos suman también otras distribuidores y empresas del sector para hacer algo grande. Muchas gracias, Lorenzo. Súper. Y gracias a todos por este episodio. Espero que les haya encantado como a nosotros. Vamos por cosas grandes. Chao, chao. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Nos encanta descubrir las historias que hay detrás de cada prenda y esperamos que esta también te haya inspirado. Si te gustó este capítulo, compártelo, suscríbete y déjanos tus comentarios. Queremos seguir hilando estas historias contigo.